La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios, allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, donde nos toca ahora, hermanos, en el verso 19 hasta el 23. Así que le invito a que abra su Biblia ahí. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen listo para que leamos? Gloria a Dios. Si veo que no tiene, lo voy a poner a usted a leerlo entonces. Todos tienen, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué buenos son ustedes para traer la Biblia, hermanos. Dice entonces la palabra del Señor, hermanos, de esta manera. Dice, por lo cual, siendo libre, de todo me he hecho siervo, de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Gloria a Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor amado, siempre traiga, Padre, aliento a nuestro corazón y impacto, Padre, a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Se lo quiero leer en esta versión, hermanos, versión actual. Dice, aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todos. Esta parte, hermanos, a veces algunos malinterpretan, que dicen que como Pablo se hacía a todos, nosotros nos podemos hacer a todos, y hay límites, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que nosotros podemos hacer muchas cosas, somos libres, pero eso sí, de todo vamos a dar cuenta. Pablo no está hablando, hermanos, que él participaba de estas actividades. Por ejemplo, hermanos, él se hacía como los judíos, y cuando adoraban como judíos, él adoraba como los judíos también. ¿Para qué? Para poder tener una relación con los judíos, aunque él ya no era, hermanos, ya había salido de la ley. Cuando a él, hermanos, iba a una ciudad, llegaba a una ciudad nueva, lo primero que él visitaba, hermanos, era una sinagoga. Sinagoga, hermanos, era un lugar donde se reunían especialmente judíos. ¿Cómo se llamaba el lugar? Sinagoga. Una vez alguien pensó que sinagoga eran las iglesias católicas. No, sinagoga, hermanos, era como una sucursal donde se leía, hermanos, el Torá, se leía la ley de Moisés, y Moisés iba ahí, y Pablo iba ahí, se reunía con ellos, adoraba con ellos, aunque él ya no participaba de eso, él lo hacía como si era esa parte. Verso 20, cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. ¿Cuál era el propósito? Ayudarlos para creer en Cristo. Dice, por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Entonces, ciertas cosas que él participaba de la ley, que practicaba algunas cosas de la ley. Sabía que si usted lee Gálatas, hermanos, él regaña a los Gálatas porque se circuncisan. Y por qué hacían eso, y les hace un llamado. El problema, hermanos, es que ellos habían llegado
a darle un enfoque a la circuncisión, como que eso los iba a hacer a los cristianos más santos. Pero Pablo, hermanos, por ejemplo, mandó a circuncidar, hermanos, a Timoteo. Había algo muy raro, hermanos, para entrar a las sinagogas tenía que ser una persona circuncidada. Ahora mi pregunta es, hermanos, y la pregunta suya, ¿cómo se daban cuenta estas personas si estaban circuncidadas o no? Ustedes imagínense qué es lo que hacían para saber, hermanos, que si estaban circuncidados o no. Entonces, Timoteo, hermanos, fue circuncidado para que acompañara a Pablo. Y ahora, ¿por qué lo manda a circuncidar Pablo si Pablo estaba en contra de la circuncisión? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era, hermanos, para que pudiera ser aceptado en el círculo de los judíos. O sea, quiere decir, hermanos, que a veces uno se vuelve tan religioso y que no participa en ciertas cosas porque, uy, esto da miedo y no lo podemos hacer. Hermano, Pablo estaba consciente y él sabía hasta dónde llegaba su libertad de él, hermanos. Como por ejemplo, hay gente que está deliberadamente celebrando ciertas fiestas o inconscientemente, hermanos. Y entonces hay cristianos que no se quieren acercar porque dicen, uy, yo no me voy a acercar a esa fiesta porque me voy a contaminar. No, hermanos, usted ya no se contamina de nada. Si usted ya está consciente de lo que usted es y dónde usted está parado, hermano, usted ya no se contamina. Por ejemplo, hace muchos años, hermanos, se murió un compañero y lo tuvieron en la iglesia Santo Tomás. Y algunos compañeros me criticaron, hermanos, porque yo fui al servicio en la misa que le hacen. Yo no fui por la misa, yo fui a pagar respeto a la familia, a la esposa, hermanos, que había quedado, ¿cómo se llama? Sola, a pagar respeto a la familia. Yo no le puse ni cuidado, hermanos, a lo que estaban diciendo. Entonces, mucha gente piensa que eso es pecado lo que uno hace. Y lo peor es que cuando uno vive en esa ignorancia, hermanos, uno en realidad sí peca. Porque para el que algo es pecado, para él lo es. ¿Verdad? Para esa persona lo es. Verso 21. Y cuando estoy con los que obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a que crean en Cristo. Esto no significa, dice, que yo obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Ahora dice, no, sí obedezco la ley, pero la obedezco la ley de Cristo. Verso 22, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. ¿Cómo es el comportamiento de un recién conocido de Cristo? Es un hermano débil. ¿Y qué hacía Pablo con ellos? Se hacía débil igual que ellos, para que pudieran entender. Pablo se hacía, hermanos, a todos los grupos para poder alcanzar a esos grupos, a que crecieran. Entonces un hermano que apenas había empezado a conocer a Cristo, estaba empezando a dar sus pasos, Pablo, hermanos, lo ayudaba, dice, es decir, me he hecho igual a todos para que alguno se salve. Verso 23. Y todo esto hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos a Cristo, a veces nos hemos vuelto más religiosos que antes cuando venimos a Cristo. Capítulo 10 de Corintios, hermano, va a hablar mucho, por ejemplo, hermanos, de la excesiva confianza de los cristianos que hay en sí mismo. Por ejemplo, muchos cristianos se han hecho idólatra. Hermanos, en Corintios se habían convertido idólatra y él les está advirtiendo. Ahora,
usted dirá, hermanos, yo ya no soy idólatra, yo ya no creo en los ídolos. Perdónenme, hermanos, pero hay mucho cristiano idólatra. Dice, hermanos, que todo aquello que yo le dedico más tiempo, ese es mi Dios. Y esa es mi adoración, porque yo le entrego mis fuerzas, mi vigor, hermanos, mi inteligencia, y ese es mi Dios. Puede ser, hermanos, el deporte, porque aquí va a hablar él. Dice que aquel deportista, hermano, se abstiene de todo religiosamente, hermano, mide las calorías, mide esto, hermano. Se dedica al deporte esa persona. Entonces, esa persona, hermano, su Dios es el deporte. Hay personas, hermanos, que su Dios, hermanos, es la televisión. Pasan horas y horas y horas en la televisión. Si avientan una novela, viene la otra, hermanos, y ese es su Dios. Usted dirá, yo no soy idólatra. Y la idolatría no es solo tener una imagen en la pared. Hermanos, ¿a qué nosotros le dedicamos más tiempo? Pregunto, no me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia, hermanos? 1 hora. Y que se puso usted a leer la Biblia, hermanos, 1 hora, su Biblia. ¿Sabe, hermanos, que yo me pongo a leer hasta que ya la vista ya no logro identificar bien lo que estoy leyendo? Y llega un momento, hermanos, que ya no entiendo, mi cerebro ya no capta, hermanos, porque a veces está uno cansado y hermanos, ahí lo deja. Y cuando uno quiere leer la Biblia, hermanos, debería estar uno relajado. El problema es que uno nunca está relajado y por eso es que uno no quiere leer la Biblia. ¿Por qué no está relajado? Porque el trabajo lo consume a uno. ¿Sabe qué es lo que hago? A veces me recuesto, me tomo una siesta, hermanos, 1 hora, y luego me levanto ya con la mente despejada para poder, hermanos, ¿cómo dice? Percatarme bien de lo que estoy estudiando. Porque si no, hermano, estudio a veces y no entiendo nada. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la vez que usted agarró su Biblia, hermanos, y se puso a leerla? No a estudiarla, pero a leerla, a repetir algún verso bíblico, tratar de memorizarse. Mire, hermanos, hay mucha gente que se pueden números de teléfonos, ahora ya no, solo lo marcan y ya, a veces ni el número de uno conoce porque ya todo el mundo lo tiene directo, ¿no? Pero, hermanos, hay gente que se memoriza cosas, pero la Biblia no se lo memoriza. Ahora con lo de los teléfonos, hermanos, la gente ya no sabe usar la Biblia, por ejemplo, hermanos, por dónde quedan los salmos, al agarrar una Biblia, hermanos, se pierden. ¿A qué le dedicamos más tiempo nosotros? El propósito fundamental, hermano, del apóstol Pablo para beneficiarnos a todos y beneficiar a todos los grupos, hermanos, que habían, Pablo se hacía a ellos, pero él no se convertía a ellos, porque él estaba definidamente, hermano, ya sabía su postura de él, sabía hasta dónde llegaba su libertad, qué podía hacer. Pablo se hacía a todos. Por ejemplo, habían unos que no comían carne. ¿Qué hacía él? No comía carne. ¿Qué hacemos nosotros? Los criticamos. Ese hermano, lo que pasa es que no ha entendido y que no sé qué. Hermano, empezamos a criticar a esa persona, ¿sí o no? Eso demuestra, hermanos, que nosotros somos más inmaduros a veces, hermanos, de lo que nosotros creemos. Una vez una hermana me regañó en el trabajo porque yo estaba sentado ahí, hermanos, en una mesa y llegaron unos y me dijeron, oye, ¿podemos jugar barajas aquí? Esta mesa está desocupada. Sí, jueguen. Ya ni me acuerdo con quién o con quién, o cómo se llama ese juego. ¿Cómo se llama?
Y me enseñaban las cartas, mira lo que tengo, hermanos. Yo no sabía ni qué tenían. Para mí eran igual. Mira el juego que tengo, me decía uno, míralo. Para mí, hermanos, eran nomás un montón de cartas. Yo no sabía qué es lo que estaban teniendo. Y yo divirtiéndome de ver en ellos, hermanos, y a rato ya se me terminó el break y iba, hermanos, por el elevador y una hermana me dice, hermano, lo que usted está haciendo es pecado. Usted no sabe que el juego es del diablo. Yo no estaba jugando, hermana. Sí, pero estaba en la bola de ellos. Bolas satánicos. Le digo, ay, hermana, por eso la odian a usted. Y hablan mal de usted, le digo. Y no solo de usted, sino de los cristianos. Le digo, no sea así, hermana. Mire, esta gente, hermano, cuando ve algo, todo lo ven mal rápidamente. Una vez mi esposa, hermanos, cuando trabajaba en El Dorado le daban tickets para ir a ver show y había venido un show de circos, hermanos. Y me dice, esposa, me han dado tickets para bebidas. Nosotros no tomamos. Le digo, ¿sabes qué? Agárrame una piña colada virgen. Hermano, pero se la dan en el mismo vaso. O sea, lo único que no tiene es que no tiene alcohol, ¿verdad? Hermano, yo ahí estaba parado yo en el casino esperando y viene una hermana, hermano, que por ahí. Cuando se ve, hermano, la hermana casi se desmayó. Y hasta la Mimi estaba con su vaso también. ¿Tú también? Y todo, hermano, y que nos ven a todos, hermanos, con los vasos. La hermana llegó, hermano, y ni limpiaba, solo se quedó así asustada. Para la hermana todos estábamos tomando, hermanos, alcohol. Se fue de la iglesia. Ahora, si yo hubiera sabido que la hermana nos iba a mirar, hermanos, yo no lo hubiera hecho para no, ¿cómo se dice? Dañarla a ella. Pero hay personas, hermanos, que lo primero que hacemos cuando miramos a alguien que está agrupado con alguien, hermanos, es que ya se hizo a ese grupo, ya se contaminó. O hay personas, hermanos, que no se pueden acercarse a estos grupos porque rápido se adaptan a ellos. Eso quiere decir, hermanos, que Pablo tenía un dominio propio y una libertad donde él sabía, hermanos, dónde estaban sus pies puestos. Mucha gente, por ejemplo, hermanos, no quiere ir a visitar a las familias cuando tienen Navidad, porque, hermanos, están celebrando Navidad. A mí inviten, hermanos, invítenme los tamales, el pollo y todo eso. Para mí esa fiesta no vale nada. Tal vez para usted sí lo valga, pero hermano, a mí no me hace daño. Pero al que menos invitan al pastor, hermano, porque dicen, no lo vaya a ver las botellas que tenemos ahí, van a ver todo eso. ¿Para qué lo invitan? Hay que invitarlo. Hermana, me prepara ahí Proverbios 11:30, por favor. 11:30, por favor. Yo le aviso, hermana. Bueno, no lo apunté ahí. Proverbios 11:30. Pablo había entendido muy bien, hermanos, este proverbio. El proverbio de Pablo era, hermanos, alcanzar a las personas. Por ejemplo, alcanzar a los judíos, alcanzar a los débiles, alcanzar por alguna manera, hermanos, él quería alcanzar a las personas. ¿Ok? Entonces, este proverbio, hermanos, dice que es de sabio alcanzar las almas perdidas. A ver, hermana, 11:30 de Proverbios. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, el que gana almas es sabio. ¿Qué dice la palabra? Que bienaventurados los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Hermano, es de sabio ganarse. Mire, una vez fui a predicar con un amigo, me dice, bendita David, vamos a ir a predicar aquí en Rino. Acababa de llegar a Rino, hermanos. Y él tenía muchos años de cristiano, mucho más que yo, y yo dije, elegirme con él porque yo voy a aprender, voy a saber cómo lo hace él y voy a aprender cómo lo hace, ¿ok? Entonces, vengo, hermanos, y cerca de aquí por la universidad, y camina, hermano, hacia el segundo piso, toca, le abren. Hermano, lo primerito que había cuando entramos, hermanos, un cuadro grande de la Guadalupe. Hermanos,
Y su primera cosa fue, hermanos, ustedes no saben que eso es un demonio que usted tiene ahí. Que, hermano, ¿qué sintieron las gentes? Sintieron una ofensa horrible. Lo primero, hermano, le abrieron la puerta y luego lo llegó. Para ellos era una ofensa. Aunque él tenía la razón, pero no es lo primero que se tenía que llegar haciendo. Llegaron a un argumento, hermanos, cuando él le dice, mire, yo tiro ese cuadro, pero usted tire su Biblia. Y hermano, y estaba de acuerdo él en tirar su Biblia para que él tirara el cuadro. Yo, hermano, salía penado de ese lugar. Estuve por años, hermano, evangelizando a una persona. Y tenían, hermanos, ya ve cómo son las gentes hispanas. Su gran cuadrote ahí, hermanos, en la chimenea. Nunca les decía nada, me hacían muchas preguntas, hermano. Y un día me ocurre llevar una hermana, y para mí pues era, según ella, muy madura, y lo primero que le dice, hermana, ¿cómo tiene usted ese gran demonio ahí? Y yo, ay, hermana, cállese, hombre. Entonces, a veces, hermano, lo que uno es que no, en vez de alcanzar a las personas, ese cuadro a mí no me hacía ningún daño. Les hace daño a ellos, pero a mí no me hacía ningún daño. Hermano, hay que llegar con las personas al estilo de cómo son ellos. Me acuerdo, Roxy me dice, no, Cristian, me dice, es bien difícil, él no deja que nadie le hable. Hermanos, y me acuerdo que llegué a su casa y vi una ahí del Barcelona, dije, a este le gusta el fútbol. Entré por el fútbol, no le hablé ni de Cristo primero. Le empecé a hablar del fútbol y entonces cayó en confianza. Él pensó que yo le iba al Barcelona, hermanos. Había dicho, le va al Barcelona. Pero, hermanos, y luego le empecé a hablar de Cristo y le empecé a hablar, a hacerle la invitación. Hermanos, mire, el siguiente oportunidad, ahí estaba en la iglesia. Pero hay que saber, hermanos, cómo platicar con estas personas. No que yo fuera aficionado, hermanos, ¿cómo se llama? Del Barcelona, no. Pero en ese momento quizás me hice barcelonista para ganármelo a él, ¿verdad? Un ratito y él había dicho, wow, el pastor es barcelonista. Incluso varias veces me he preguntado, dígame, pastor, ¿es cierto? ¿Usted le va al Barcelona o no? Y varios me han preguntado, hermanos, si le voy al Barcelona o no. No, hermanos, uno hay que irle a Cristo, que es el ganador, ¿verdad? Ok, entonces Pablo no tenía entonces perjuicios en su mente, hermanos. Entendía muy bien dónde estaba él parado. Él podía hablar con un grupo, él podía interactuar con otro grupo, hermanos, y sabía, hermanos, muy claro él dónde él estaba parado. No había ningún problema para él. Pocas personas, hermanos, tienen esta habilidad de poder, hermanos, acomodarse a un grupo y no que ese grupo lo contamine a usted, sino que usted contamine a ese grupo, hermano. Hay personas, hermanos, que si usted se junta con una bola de chismosos, usted sale bien chismoso de ahí también. No, hermano, en vez de que usted contamine a los chismosos, usted sale chismoso igual que ellos. No importa que sean chismosos, hermano, pero usted, hermanos, allí en medio del chisme, métale la palabra de Dios. Busca la manera de cómo les va a llevar la palabra de Dios. Usted no va a ir a practicar eso, ¿verdad? Pablo, hermanos, se acomodaba a cualquier manera, hermanos, para llevarles la verdad de las buenas nuevas. Gloria a Dios. Vamos a ir al siguiente verso, 24 al 27. Gloria a Dios. Y con esto, hermano, ya vamos a ir concluyendo capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino como que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Se lo voy a leer en esta versión para que usted, hermanos, lo tenga más clarito. Verso 24 dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivimos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les puede perjudicar y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo para recibir así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo como en mucha disciplina, y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final de Dios me descalifique a mí. Gloria a Dios. Que aquí va a haber, hermanos, tal vez preguntas. Bueno, entonces la salvación se pierde. Hermanos, no es eso lo que está hablando. Antes de seguir adelante, hermanos, en Corintios entendía, él les habló él no pudo haberles hablado esto, hermanos, en otro lugar. Él les habló esto especialmente, hermanos, en este lugar específico. ¿Por qué? Porque ahí se celebraban los Olímpicos. Allí se entrenaban los jugadores. Ahí eran los mejores deportistas. Ahora dice que hay una corona corruptible. ¿Cuál era la corona que se les daban a los deportistas? Corruptible, pero ¿alguien sabe qué clase de corona era? Era una de laurel. ¿Sabe cuánto duraba el laurel, la corona, para que se les marchitara? Un par de semanas y ya estaba marchitado. El orgullo más grande para todo atleta, miren, hermanos, a los atletas, a los filósofos, a los guerreros, a los comandantes, incluso, hermanos, los césares usaban el laurel. El laurel representaba, hermanos, porque era una hoja dedicada a los dioses. Creo que era Apolo, era una de las hojas dedicadas a los dioses, hermanos. Y entonces el laurel era lo más valioso, valía mucho más que el oro. Podían darle una corona de oro, pero no era, hermanos, tan valioso como el laurel. ¿Okay? El laurel, hermanos, para ellos era lo máximo que había, una corona. Y Pablo dice que es corruptible, no por una corona de plata o de oro. Hermanos, esa duraba mucho tiempo. Entonces, la corona, hermanos, que ellos utilizaban era una corona corruptible. Y luego habla de una carrera, para que les entienda los corintios, se habla de una carrera. ¿Cuántos aquí han participado, hermanos, en algún deporte? ¿Okay? ¿Alguien más ha participado? No. Pues donde sea. ¿Ah? Pues sí. Hermanos, ¿qué hace el deportista? Se cuesta temprano, se levanta temprano, va a practicar su deporte, se abstiene de las ciertas comidas, no come ciertas comidas porque le hace daño, hermanos. Eso es lo que hace. Ahora, un cristiano, ¿qué es lo que hace? Busca una manera de disciplina. Y un cristiano que no tiene disciplina es un cristiano desordenado. Si usted no tiene disciplina, usted dice: es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, usted es un cristiano desordenado. Perdone que se lo diga así tan rústico, pero eso es lo que está hablando la Biblia en este momento. Usted es un desordenado, no organiza bien su tiempo. Ahora, ¿quién es usted para que usted diga: yo no tengo tiempo, si el tiempo es de Dios? Hermano, cuando usted se muera, usted no puede decirle: espérame un momento, yo no tengo tiempo de morirme. No, hermanos,
El que no tiene tiempo para buscar las cosas de Dios, hermanos, es un cristiano entonces que no ha organizado su vida. Un cristiano tiene que organizarse, hermano, para poder tener tiempo y poder, hermanos, hacer tiempo para muchas cosas. Como por ejemplo, lo primero que tiene que hacer, hermanos, es tener una disciplina de leer la Biblia. Yo me acuerdo a un amigo, hermanos, él no se levantaba como yo temprano para ir al gimnasio. Él se levantaba temprano, pero para leer la Biblia. La leía 1 hora, agarraba su café, hermanos, y ya que había leído su hora, hermanos, se iba al trabajo. Es una buena disciplina. Yo no sé, hermanos, usted puede decir, yo no tengo tiempo, trabajo. Pongamos en este caso, por ejemplo, Beren, trabaja, tiene sus niños, su esposa. Hermanos, ¿en sí tendrá tiempo, sí o no? No, en realidad no tiene tiempo, pero si ella organiza su vida, tiene tiempo. Tiene tiempo uno para leer la Biblia, tal vez cuando los niños se acuestan, no sé yo, pero usted, hermanos, te puse ejemplo, no creas, porque sé que tienes niños y todo, no. Uno está ocupado y uno dice, uno no tiene tiempo, ¿ok? No se puede, hermanos, limitar, hermanos, la libertad que uno tiene sin tener dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio no sabe dominar muchas cosas en su vida. No sabe dominar el tiempo. Hermanos, lo domina las emociones, lo domina, hermanos, el presente del momento, qué es lo que está sucediendo en el momento. Una persona que no tiene planificado qué es lo que va a hacer en su vida, hermanos, es una persona sumamente desorganizada. Hay gente que vive, pero vive como desperdicio toda su vida. Se levanta, se acuesta y no hay un plan para su vida. No hay una meta, dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Mire, hermanos, se levantan como un sonámbulo y se acuestan, hermanos, peor que un sonámbulo porque andan cansados. No saben ni por qué están trabajando, cuál es su propósito. Hermanos, no saben qué dirección es la que lleva su vida, hasta donde tope. Hasta ahí llegamos. Eso no es el propósito de Dios. En la vida tenemos que tener propósitos, metas. A los tantos años quiero tener esto. A los tantos años quiero llegar a hacer esto. A los tantos años quiero tener esto. La vida es de metas. ¿Sabe que dicen, hermanos, que los muchachos que no estudian y que pasaron, hermanos, ya de 28 años, hermanos, y no estudiaron, rara la vez, hermanos, que se vayan a graduar de ¿cómo se llama? De una carrera. ¿Por qué? Porque en la vida hay etapas. Y no organizar bien su vida, pues ¿qué hicieron muchos muchachos, hermanos? Aventarse a la vida, al aventurar, hermanos, gozar su vida, hermanos, y dejaron pasar. Así está el cristiano también. El cristiano vive la vida, hermanos, como que es de ellos, hermanos, o como que se les está acabando. Pero si nosotros no organizamos, aquí Pablo está hablando, hermanos, de un cristiano organizado para su carrera, para hacer ejercicio, para prepararse. Nosotros, hermanos, incluso venimos a la iglesia solo para que el pastor no nos vaya a llamar. Si no, el pastor esa no es por la razón que usted tiene que venir. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Mire, cuando una persona yo la veo, hermanos, que trae su cuaderno, trae plumas, hermanos, digo, esta persona trae propósitos, quiere aprender. Pero que usted me diga que usted se memoriza las cosas, hermanos. Será muy inteligente para que tenga usted ese gran cerebro que se memoriza todo, hermano. Si al final del servicio le pregunto qué prediqué, hermano, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque no hay disciplina en nuestra vida. Mire, yo cuando estaba sentado, hermanos, y escuchaba al pastor predicar, subrayaba mi Biblia, hacía notas en mi Biblia para recordarme, hermanos, de lo que había predicado. Bueno, al menos esa era mi estrategia. Otros veo que toman nota, hermanos,
y ojalá que pues no son de esos que toman notas y ya después no encuentran la nota, pues de nada sirvió, más que estuvo perdiendo tiempo estar escribiendo las notas, ¿verdad? De nada les sirve. O sea, si toman notas es para que vaya a su casa y verifique sus notas, ¿no? Entonces Pablo sabía muy bien dónde estaba ubicado. Hermanos, la libertad espiritual que nosotros tenemos nos ayuda a entender, hermanos, dónde nosotros estamos ubicados. Entendemos muy bien. Entonces los Juegos Olímpicos, hermanos, se celebraban ahí y ellos entendían muy bien de lo que Pablo estaba predicando. Ellos entendían muy bien, hermanos, que esta gente tenía una gran disciplina. Y Pablo les pide, ustedes también tienen que tener esa disciplina, hermanos. Ellos tal vez nos miraban a ciertos deportistas, hermanos, en la mañana corriendo, hermanos, ahí por sus patios de sus casas, hermanos, o miraban, hermanos, en los gimnasios preparándose. Ellos entendían muy bien esta forma de disciplina que Pablo les está hablando. Entonces, hermanos, no eran ajenos a lo que Pablo les estaba hablando. Y creo que usted también, hermano, no es ajeno a lo que yo le estoy hablando. Entonces, aquí no es de, hermanos, de que entonces se pierde la salvación. La corona que, hermanos, que tenemos nosotros los cristianos, hermanos, no se corrompe. La de ellos se corrompía porque era una de hojas, ¿ok? ¿Cuántos aquí usan laurel para su comida? ¿Sabe que usted no sabe ni por qué la usa? Nomás le echan laurel. ¿Sabe que el laurel no tiene ni sabor? Porque lo dice la receta, ¿va? ¿Sabe en realidad para qué es que fuertemente se usa el laurel? Hermanos, para que absorba la grasa de las comidas. Por ejemplo, a las comidas grasosas siempre se le echa bastante laurel para que absorba, hermanos, la grasa. Una de las maneras que hay. Pero que le dé sabor, hermanos. Lo único que sabe es como amarga, ¿ok? Entonces, ¿qué sabor le siente usted a la comida? No es como cuando le echa chile o orégano o cilantro, hermanos, pero el laurel para eso es. Véngase aquí a 2 de Timoteo 4:8, por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, una corona incorruptible, una corona para siempre. Todos los cristianos, hermanos, tenemos una corona preparada en los cielos. Pablo está hablando de esta corona, de esta carrera, que tenemos una corona, hermanos, que nos está esperando. Pero en realidad, hermanos, somos disciplinados para merecer esa corona. No que la vaya a perder. Vivimos la vida, hermanos, desorganizados nosotros. ¿Sabe que Jesús fue tan organizado, hermanos, que aún en su muerte, hermanos, encontraron, dice, hermanos, el manto doblado? ¿Se acuerdan cuando encontraron la tumba, hermanos? Lienzo. Hasta eso estaba. Jesús era organizado en su vida. Él sabía su propósito, sabía que a los 30 años el que tenía que predicar. Y usted dirá, pero él era Dios. Sí, pero era humano y había disciplina en la vida de él. Una persona sin disciplina, hermanos, no tiene dirección. Perdónenme, pero lamentablemente, hermanos, muchos cristianos vivimos al día a día sin tener un propósito en nuestra vida. Nos despertamos y no hay ningún propósito. Vamos al trabajo, venimos del trabajo. Vamos a la casa, dormimos, miramos televisión, nos vamos a la cama y otra vez al trabajo. Vamos, hermano, trabajamos otra hora, vamos a la casa, pelea un rato con su mujer, hermanos, ve televisión y otra vez a la cama. Esa es la rutina diaria de una persona. Ese es el plan que Dios tiene para usted. A eso Dios lo llamó a usted, hermanos. ¿Cuáles son los enfoques que usted tiene? ¿Dónde quiere estar parado de aquí, hermanos, a unos 2 o 3 años? ¿Haciendo lo mismo? ¿Viviendo la misma vida espiritual? ¿Haciendo lo mismo todo el tiempo?
Mis hermanos, muchos tenemos ya 5, 10, 15 años de ser cristianos, hermanos, y todavía, hermanos, nunca hemos leído la Biblia toda la Biblia. ¿Cuántos aquí han leído toda la Biblia? Mucho tiempo, ¿verdad? Hermanos, yo no sé cuántas veces la leí cuando, hermanos, no era ni líder ni nada, hermanos, no era, apenas era un cristiano que empezaba en mi vida, hermanos, la leí de Génesis, Apocalipsis, y le pregunto, ¿entendí? No entendí nada, pero la leí. Luego lo volví a leer, entendí un poquito. Imagínese usted que nunca la ha leído. Si yo cuando la leí toda no entendí nada. Imagínese usted que nunca la ha leído. ¿Para qué venimos ahora, hermanos? Sigamos mejor. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la corona que nos espera a nosotros, hermanos. Que no tiene, hermanos, cambios esa corona que le tiene esperada. Dice correr de tal manera, hermanos, verso 24, que lo tengáis. Pablo, no, hermanos, nos alienta entonces a correr la carrera espiritual con el propósito, hermanos, de siempre ser ganadores, hermanos, en esta vida espiritual. No ser perdedores en la vida espiritual. Con esto entonces va a surgir la pregunta, hermanos, entonces la gracia y la predestinación, entonces, hermanos, perdemos, hermanos. No está hablando de eso. Y muchos aquí se confunden. No está hablando de perder ¿cómo se llama? La salvación ni nada de eso. Al contrario, entonces Pablo se contradijera, hermanos, en toda la Biblia. Lo que está hablando, hermanos, es que usted sea un cristiano disciplinado y entienda, hermano, que le espera una corona y corra para ganar esa corona. No para obtenerla, sino, hermano, para poder sentirse usted, hermano, ¿cómo se dice? Satisfecho que ha hecho algo. La Biblia dice, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Usted dice, yo tengo fe, yo soy cristiano, pero ¿cuáles son las obras que usted hace? ¿Cuáles son las disciplinas que usted hace? Obras no está hablando, hermano, obras de caridad. Está hablando de obras, hermanos, que hago yo para mantenerme activo como cristiano. ¿Me mantengo yo activo? El tiempo está corriendo, así que rápidamente, hermano, leamos los otros versos. Mire, ya el tiempo se nos fue, sé que tenemos unos 10 minutos nada más. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Entonces, hermanos, somos salvos gratuitamente. ¿Y qué hizo Él con nuestros pecados? Dice, los pasó por alto. ¿Ok? Gratuitamente. ¿Qué ha hecho usted para ser salvo? Nada. La salvación no se consigue. Se pierde la salvación. No está hablando de eso, hermano. Se está hablando de que usted como cristiano tiene que tener disciplina, ser una persona, hermano, que entiende el propósito de esta carrera, hermano. Que ¿por qué estamos caminando en esta carrera? Sigamos aquí en Romanos otra vez. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verso 21, hermana. No, 15. perdón. Sí, al verso 15 y el verso 21.
Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por la gracia de Dios, nosotros, Jesucristo que murió por nosotros, dice, un hombre murió y todos pecaron. Ahora, un hombre murió por nosotros, hermanos, y por él entró la salvación. Dice, por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué hizo usted para obtener el pecado en su vida? ¿Qué hizo usted para obtener el pecado en su vida? Nada, ¿va? Se lo dieron, toma, suyo. Si yo no lo quiero, no, pues ya es suyo. De todo. ¿Qué hizo usted para obtener el pecado, para ser pecador? Nada. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. Porque usted es listo, por eso es salvo. No, tampoco. Uno murió, todos pecaron. Uno murió en la cruz, todos somos justificados en la fe. Primeramente, en la fe, los que tienen fe en Cristo Jesús. Ahora Romanos 6:14, por favor. Oh, el verso 21, por favor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, entonces el pecado, hermanos, reina en nosotros por la muerte, pero en la gracia de Dios tenemos vida eterna. El Romanos 6, ¿verdad? 6:14. Amén. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Ahora sigamos al Romanos 11. Romanos 11, 5, 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por si gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ok, entonces si yo hago obras y estoy en la gracia, entonces la gracia ya no es gracia, es obra. ¿Qué sería obra para la salvación? Leer la Biblia, voy a leer la Biblia porque si no pierdo la salvación, esa es obra. Usted no lee la Biblia para salvarse. Usted lee la Biblia para conocer a Cristo. Que voy a levantar las manos. Usted no lo levanta a las fuerzas, usted lo levanta porque hay agradecimiento en su corazón. Entonces, si yo pago algo, ya no es gracia. Si doy algo al respeto, ya no es gracia. O es gracia o es obra. Por eso muchas iglesias, hermanos, cuando se le dice a una persona, haga, no coma esto, no haga esto, entonces ya no es gracia. Es por obra. Es por obra que su vida espiritual crece. No podemos mezclar la gracia y la obra. Hermana, 2 versos más aquí, por favor. 3, por favor. Hermano Aldo, usted téngame uno ahí y le presta el micrófono. Hermano Aldo, usted me va a tener 2 de Timoteo 1:9. Hermana, usted téngame Efesios 2:8-9, por favor. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, te dice, y esto no es don de vosotros. ¿Sabe que, hermanos, que Dios llegó tan allá que para que usted pueda creer en Cristo, Dios le puso ese don de fe en usted, para que usted pueda creer? Porque usted ni fe tenía. La fe no existía en nosotros. Entonces Dios puso esa fe, dice, y este no es don de vosotros, sino es don de Dios. Dios puso esa fe en nosotros para que nosotros le pudiéramos creer. ¿Por qué mucha gente no cree en Cristo? Porque Dios no les ha puesto esa fe en ellos. Ellos necesitan esa fe. 2 de Timoteo 1:9. Hermana Tito 3:5, y con esto vamos a ir cerrando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, nos llamó, dice, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino nos llamó por lo que Él hizo. Y dice que antes de los tiempos, o sea, por el propósito de Él. Entonces aquí no está hablando, hermanos, de perder la salvación o cosas así, hermanos. No, muchos malinterpretan y usan mucho esto, hermanos. Está hablando de un cristiano indisciplinado, un cristiano, hermanos, que no entiende por qué le van a dar esa corona, hermanos, y no es disciplinado en su vida. Desorganizados. Dejamos para mañana, hermano, las cosas. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ok, nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho. A ver. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó por lo propósito de Él propio, no porque nosotros hayamos hecho algo. Cuando usted entiende esto, hermanos, usted va a entender el plan de Dios. Como le dije al principio, ¿qué hizo usted para ser pecador? Usted no hizo nada, solo simplemente está envuelto en el pecado. Nada hizo usted. ¿Y qué hizo usted para ser salvo? Nada, porque Cristo murió por usted. Pero sí tiene que tener fe en Cristo Jesús. Ahora, en esa fe que tenemos como Cristo Jesús, los corintios eran desorganizados, hermanos, y lo vamos a ver en el capítulo 10, hermanos, que no entendían el propósito. Ahora Pablo les habla de esta organización de ser un cristiano organizado en nuestras vidas. Y si usted no es un cristiano organizado, que no tiene un plan para su vida, hermanos, en realidad, hermanos, hay problemas en nuestras vidas. Si somos de esos cristianos, hermanos, que, por ejemplo, no nos gusta ni leer la Biblia, hermanos, como dicen los hermanos de México, usted es un flojazo. ¿Cómo dicen los de Guatemala? Aragán. ¿Cómo decimos nosotros los gabachos? ¿Verdad? Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.